Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Paco caminaba lentamente por la calle, con la cabeza gacha y mirándose los pies. El chico estaba de mal humor. Hace un par de horas, Paco llevó a su perro a la clínica, donde el veterinario sugirió la eutanasia, ya que el tratamiento sería bastante costoso. El cuello del joven vagabundo se sonrojó. No estoy de acuerdo. Oye, haz todo lo que puedas ahora. Punto. ¿Y el dinero? Definitivamente encontraré el dinero. El anciano veterinario miró atentamente a su huésped. ¿Estás seguro de que quieres esto, chico? El perro fue atropellado por un coche. Y esto, ya sabes, es un asunto serio. La columna está herida. Es cierto, la verdadera magnitud de la lesión aún no está clara. Por lo tanto, ¿entiendes? No pude evitar preguntar, ¿estás listo para llegar hasta el final o no? Las lágrimas asomaron a los ojos de Paco. Listo, por supuesto. ¿De qué estamos hablando? No tengo a nadie más cercano que él en mi vida. ¿Cómo puedo vivir sin él? Haz lo que tengas que hacer. No me importa. Solo sálvalo. El veterinario asintió con la cabeza, viendo en los ojos del joven vagabundo lo que quería ver. Sintió pena por el perro. Joven y fuerte. Lo atropelló un coche. Por supuesto, puede pelear. Lo principal es que el dueño no lo decepcione. Pero parece hablar en serio. Está bien, chico. Lo intentaré. Vuelve mañana. Y me quedaré con el perro por ahora. Es bueno. Y te mira con devoción, resumió el veterinario con un suspiro triste. Bien. Ciertamente. Definitivamente vendré. Solo ayuda a Anselmo. Lo tomé cuando era un cachorro. Suplicó Paco, con una chispa de esperanza brillando en sus ojos. Pero tan pronto como abandonó las instalaciones de la clínica veterinaria, un sentimiento de desesperanza lo invadió con renovado vigor. ¿Dónde puedo conseguir dinero? La idea de esto taladró su mente, privándolo de paz mental y equilibrio. Por supuesto, Paco podría haber pedido un poco a sus compañeros vagabundos, pero no pudieron darle la cantidad requerida y se necesitaba mucho dinero. Al mismo tiempo, el tipo ni siquiera permitió la idea de que Anselmo tendría que pasar por la eutanasia. Amaba a este perro con todo su corazón y por su salvación estaba dispuesto a sacrificar todo lo que podía. Ante los ojos de Paco todavía había un enorme todoterreno que pasaba a gran velocidad. Y esto a pesar de que el chico y su mascota estaban cruzando la calle por un paso de peatones. ¿Qué pasa si una persona es atropellada por un coche? O Dios no lo quiera, un niño. Desafortunadamente, Anselmo se dio cuenta del peligro demasiado tarde. Intentó saltar para salvarse, pero solo lo consiguió parcialmente, ya que el parachoques del todoterreno aún lo tocaba, golpeándolo en el costado. Tomando con cuidado al perro ensangrentado en sus brazos, Paco se apresuró a ir al veterinario, sobre quien había leyendas. Pablo Castaño sabía cómo hacer verdaderos milagros y siempre luchó hasta el final por la vida de las mascotas heridas. Mientras sus colegas se negaban a ayudar a los animales gravemente enfermos, él fácilmente se hacía cargo de los casos más difíciles. Y a menudo ganaba, devolviendo a la mascota a la vida normal. Paco salió de su estado de dolorosos pensamientos sobre dónde conseguir el dinero gracias a un golpe apenas perceptible en el hombro. El tipo volvió la cabeza a regañadientes y vio frente a él a un joven de unos 30 años con traje y zapatos de gamuza a la moda. Con toda su apariencia, el extraño irradiaba éxito y riqueza, como un diamante que hubiera pasado por el corte necesario. Paco miró inquisitivamente al hombre rico. Este vaciló un poco y dijo: «Escucha, chico, ¿cómo estás? ¿Por casualidad, quieres ganar algo de dinero?» «Claro que quiero. ¿De qué estamos hablando?» Paco se animó notablemente. El desconocido sonrió satisfecho. «Bueno, eso ya es una conversación. Entonces escucha, lo que hay que hacer. Te daré un ramo ya hecho. Y tú, llévalo al cementerio. Bueno, y ponlo en la tumba». «¿De quién es la tumba?», preguntó Paco inmediatamente. El extraño frunció el ceño y se mordió los labios con una mirada insatisfecha. Por el rostro de su interlocutor, el vagabundo se dio cuenta inmediatamente de que la conversación no le resultaba muy agradable. «De mi difunta esposa. Necesito apresurarme a una reunión de negocios. Y hoy, apenas ha pasado una semana desde el funeral. Bueno,
¿Cómo puedo? ¿O debería preguntarle a alguien más? Por supuesto, puedo hacerlo. No es difícil, respondió inmediatamente Paco, encantado por la oportunidad de ganar algo de dinero. El rico sonrió satisfecho. Bueno, entonces vamos al auto. Te daré el ramo y el pago. Tú solo haz esto. Te lo advierto de inmediato. No recomiendo hacer trampa. Lo descubriré de todos modos, la tierra es redonda. Ya sabes. Ah, bueno. Entiendo. Entregaré el ramo de la mejor manera posible, declaró apasionadamente Paco. Mientras tanto, el rico lo condujo hasta su auto y le entregó el ramo. Lo pondrás en un jarrón. Hay uno especial allí. El monumento aún no está erigido. Ha pasado muy poco tiempo. Entonces, colocarás el ramo de manera que el hilo en la cinta mira al callejón. Así. ¿Entendido? Paco asintió con la cabeza. Lo entiendo. Claro. ¿Por qué no entender cuando todo es tan claro? Bueno, está bien. Entonces quédate con el dinero. Y no tardes. Primero el cementerio, y luego todo lo demás. ¿Vale? Paco asintió de nuevo, contento de haber recibido el dinero. Por supuesto, todo esto se destinará al tratamiento de Anselmo. ¿Cómo podría ser de otra manera? Este es un amigo. Casi un hermano, si se le permite decirlo. Por tanto, debe hacer todo lo posible para salvarlo. Tomando el ramo, Paco dio media vuelta y se dirigió hacia la parada de autobús. El camino al cementerio no estaba cerca. Y a pie no se puede superar esa distancia. Si llegue allí a pie, las flores se marchitarán. Y esto ya no es bueno. Aún así, hay que tener respeto por la persona fallecida. En la parada había poca gente y Paco se relajó notablemente. Esto significa que no tendrá que abarrotar los pasillos y viajar en una cabina mal ventilada. Al ver a un tipo mal vestido con un costoso ramo de flores, la inspectora comentó irónicamente. Vaya, ¿piensas casarte? Mira qué ramo tan bonito tienes. ¿Supongo que es caro? De pronto Paco se sintió incómodo. ¿No ve realmente ella que el ramo tiene un número par de flores? Volviéndose hacia la ventana, el chico decidió dejar la pregunta sin respuesta. Pero la mujer claramente no estaba contenta con esto. Bueno, ¿cuánto cuesta esta belleza? ¿Y de dónde sale el dinero para semejante lujo? ¿Quizás pediste limosna en la iglesia? Las mejillas de Paco se pusieron rojas al instante, especialmente después de que todos los pasajeros del autobús volvieron su mirada hacia él. Son flores para el cementerio. Y yo no las compré, señaló el chico con voz temblorosa. La inspectora sonrió irónicamente. Parecía que era simplemente imposible desequilibrarla. ¿Cementerio, dices? Pero, ¿para qué gastar tanta belleza en vano? Al difunto no le importa, ya no puedes ayudarlo. Deberías comprar flores artificiales, eso es todo. Paco se limitó a negar con la cabeza, sorprendiéndose pensando que sería mejor si caminaba. Mirando por la ventana, el tipo observaba a los transeúntes, cada uno de los cuales se apresuraba a sus asuntos, e involuntariamente envidiaba sus vidas. Mira, tienen casas y familias normales. No como él. ¿Y qué podía hacer cuando creció en una familia pobre, en la que su padrastro bebía constantemente y su madre tenía 3 trabajos para poder llegar a fin de mes? Cuando murió su madre, su padrastro perdió por completo el contacto con la realidad y prácticamente dejó de cuidar a su hijastro. Al final, el asunto acabó en un incendio y la pérdida de la casa. Paco acabó en la calle. Terminó en un orfanato, pero escapaba de allí una vez a la semana. Por supuesto, Paco entendió que estaba haciendo algo incorrecto, pero no pudo evitarlo. La vida de vagabundo absorbió, haciendo sus propios ajustes a la existencia del joven. Finalmente apareció la parada necesaria y Paco respiró aliviado. Para su gran sorpresa, el ramo que le entregó el hombre rico resultó ser bastante pesado. Aunque, según el propio Paco, debería haber sido un orden de magnitud más ligero. Entonces, ¿cuál es el problema? Sin embargo, el chico no quería entender este tema con más detalle. Sí, ¿para qué meter la nariz donde no es necesario? ¿Cuál es su papel? Así es, pequeño. Llegar, dejar el ramo y listo. ¿Por qué reinventar la rueda? Paco ya había estado en el cementerio de la ciudad varias veces.
Visitó a su madre e incluso a su padrastro, a quien había perdonado durante mucho tiempo sus agravios pasados. Suspirando tristemente, el tipo se acercó a la puerta, que crujía repugnantemente con sus bisagras hacía mucho tiempo sin engrasar. El aire estaba lleno del aroma de las flores frescas en los macizos de flores plantados por los atentos residentes de la ciudad. Al entrar en el callejón que necesitaba, Paco vio interminables hileras de tumbas sembradas de flores y coronas colocadas por los familiares. Como de costumbre, se hizo un silencio especial en el cementerio. E incluso si lo perturbaba el canto de pájaros raros, solo añadía una atmósfera de misterio y paz universal. Paco caminó por el callejón cubierto de hojas caídas. A pesar de que el otoño acababa de comenzar, los árboles tenían prisa por deshacerse lo antes posible de las decoraciones que se habían vuelto aburridas durante el verano. Paco caminaba lentamente, deteniéndose de vez en cuando ante las tumbas y leyendo los nombres y las fechas grabados en las tablillas. El tipo necesitaba a Verónica Devine. Recordó el nombre de inmediato, pero aún así tomó una nota con un recordatorio del hombre rico, para que el cliente no dudara de que cumpliría con el pedido. Siguiendo el callejón, Paco pasó por varias criptas antiguas rodeadas de exuberante vegetación, lo que las hacía parecer reliquias de un pasado pasado. Las paredes estaban completamente cubiertas de inscripciones memorables, que debido al tiempo y las precipitaciones adquirieron un color verde oscuro. Sacudiendo la cabeza, Paco avanzó un poco más, hasta que en el callejón se podían ver nuevas tumbas. La caseta de vigilancia del conserje estaba situada un poco a un lado, pero el vagabundo la rodeó deliberadamente hacia un lado para no encontrarse con él en la entrada. El hombre sabía que no hacía mucho que el anciano cuidador se había jubilado y que el nuevo se comportaba con arrogancia y tenía una actitud extremadamente negativa hacia las personas sin hogar. En los viejos tiempos, Paco iba a menudo al cementerio en busca de comida que quedaba en las tumbas de los difuntos. El antiguo cuidador trató a los vagabundos con comprensión y nunca los ofendió con acento agudo. Bueno, ¿qué pasa si una persona hambrienta saca dulces o galletas de una tumba? Aunque sucede que un bollo ocurre. Coman, queridos, y recuerden a los difuntos con una palabra amable. Pero el nuevo cuidador resultó ser completamente diferente. Enojado peleador, viendo solo lo malo en las personas sin hogar. Paco ya lo había conocido y, por lo tanto, no tenía muchas ganas de volver a verlo. Avanzando por el camino, el hombre finalmente vio una pequeña cruz con una fotografía de la difunta que necesitaba, coronas de luto y velas de cera un poco más lejos, lo que creó una atmósfera de pena y tristeza. Paco estuvo casi cerca para eliminar por completo la posibilidad de error. Devine Verónica, leyó Paco, moviendo los labios en silencio. Al mismo tiempo, el chico tuvo sentimientos mixtos. Por un lado, sentía mucha pena por esta dulce mujer de tristes ojos marrones. Por otro lado, no podía entender en absoluto por qué el hombre rico no se dignaba encontrar tiempo para llevar él mismo flores al cementerio. ¿Estaba realmente tan ocupado? Sí. Con sus capacidades y la presencia de un coche, esto podría hacerse en unos minutos. Para la difunta Verónica, sin duda, habría sido más agradable de esta manera, incluso en el más allá, pero esto no cambia la esencia del asunto. En medio del silencio del cementerio, el hombre inclinó la cabeza, recordando los nombres de sus familiares fallecidos. El ramo que Paco tenía en las manos tembló cuando se inclinó sobre el jarrón para ponerle flores. De repente, bajo los rayos del sol del mediodía de otoño, algo brilló. Además, el brillo oculto procedía precisamente del ramo, y no de otra cosa. El chico se estremeció y parpadeó involuntariamente. Señor, ¿qué es esto? ¿Decoración? ¿O algún tipo de vaso? Aún sin saber la respuesta a su pregunta, Paco hundió cuidadosamente los dedos en el ramo y quedó literalmente estupefacto de asombro. El caso es que entre el tallo de la flor y las hojas, se escondía una cámara oculta en miniatura con una pequeña lente, similar a una mirilla. Carajo. Vaya visita al cementerio. Estaba pensando en entregar las flores, pero ahora se está gestando toda una historia de espionaje, susurró Paco, mirando sorprendido a la cosita. En ese momento, de repente se sintió incómodo. Este hombre rico no solo lo obligó a llevar flores a la tumba de su esposa, sino que también, en secreto para todos, equipó el ramo con una cámara oculta.
Según Paco, esto fue demasiado. ¿Y por qué acepté esta aventura? Aunque, ¿por qué preguntar? Claro, que por Anselmo, se dijo el vagabundo. De repente, Paco se sintió mareado al pensar en quién estaba detrás de este insidioso acontecimiento. Paco examinó rápidamente las flores restantes en busca de otros posibles hallazgos, pero no encontró nada. La cámara era una sola y estaba claramente destinada a realizar una vigilancia encubierta de la tumba de la esposa fallecida. En ese momento, Paco sintió de repente claramente el olor del peligro, que se mezclaba con el aroma de las flores y la tierra calentada por el sol. Por supuesto, el tipo entendió perfectamente que al encontrar accidentalmente la cámara, había puesto en peligro todo el proyecto del empresario. Digan lo que digan, aún así recibió dinero por su trabajo. Además, el trabajo en sí fue valorado bastante alto, lo que a su vez implicaba que Paco mantendría la boca cerrada si sucediera algo. De repente, a espaldas del tipo, se escuchó un crujido. El vagabundo se volvió bruscamente y vio detrás de él a un niño de unos 7 u 8 años. Las lágrimas se congelaron en los ojos del niño y sus labios temblaron como si tuviera fiebre. El estado de ánimo del chico se reflejaba en sus ojos. Azules, pero un poco tristes, como si hacía mucho tiempo que no experimentaba una verdadera alegría infantil en la vida. Vestido con ropas viejas y gastadas, todavía creaba una aura especial de calidez y bondad a su alrededor, como una flor nacida de una grieta en el suelo. Oh, ¿por qué te acercas así por detrás, cariño? Seré tartamudo para mucho tiempo, señaló Paco, tratando de calmar la situación. El niño se relajó notablemente y, secándose una lágrima que le había salido, dijo: Lo siento, tío. No sabía que esto sucedería. Simplemente no pensé que había alguien en la tumba. Está bien, cariño. Así es. ¿Qué querías? El niño comenzó a pensar, como preguntándose si debía decirle la verdad a este hombre desconocido o no. Finalmente, sintiendo una ola de bondad y calidez que emanaba de Paco, cedió. Mi nombre es Cristiano. Soy del orfanato. Y la tía Verónica. En general, ella nos ayudó a mí y a mi abuelo. Así que vine a visitarla. El vagabundo levantó una ceja sorprendido. Y mi nombre es Paco. Así, simplemente. Dices cosas interesantes. ¿Por qué te criaste en un orfanato cuando tienes un abuelo? Cristiano suspiró con tristeza. La comisión decidió así. Bueno, esa. La que organizan las tías del Servicio de Seguridad Social. Mi abuelo estaba muy enfermo. Entonces, no había esperanza para él. Tenían miedo de que muriera. Entonces, me llevaron al refugio. Mi abuelo seguía escribiendo quejas, pidiendo ayuda. Y entonces, conoció a la tía Verónica. Ella fue la única que nos ayudó. Parece que era una buena mujer, señaló Paco, aunque nunca conoció a la fallecida. Al chico siempre le gustaban mucho los niños, trataba de ayudarlos en cada oportunidad. Hacer un juguete de madera o ayudar a construir una onda. En ese momento, Paco recordó involuntariamente la cámara oculta y a quién estaba destinada exactamente. ¿El hombre rico realmente quería filmar a este bebé? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el punto de esto? Después de pensar un poco, Paco comentó: Escucha, chico. Salgamos de aquí. Pronto empezará a oscurecer y es bastante peligroso quedarse en el cementerio por la noche. Te llevaré al orfanato. Solo no digas a ellos que me conoces. De lo contrario, no te dejarán salir durante mucho tiempo. Cristiano sonrió y asintió con la cabeza. Luego, sacó un caramelo de su bolsillo y lo colocó en el túmulo junto a la cruz. Al ver esto, el corazón de Paco se hundió. Qué amable es este bebé. La mujer no era su madre, pero todavía está preocupado por ella. Después de salir del cementerio, Paco no fue a la parada de autobús, ya que no estaba muy lejos del orfanato. En el camino, Cristiano le dijo que la amable tía Verónica pagaba el tratamiento de su abuelo, y que además quería encargarse de su tutela. ¿Y qué pasó con Verónica?, preguntó Paco con cautela. Cristiano suspiró con tristeza. El abuelo me dijo que ella murió en un accidente. Ya casi no quedaba nada del auto. El abuelo lloró y estaba muy preocupado. Paco se mordió el labio hasta que le dolió. Solo ahora comprendió por qué una mujer tan joven y floreciente murió tan temprano.
Resulta que la culpa fue de un accidente automovilístico. ¿Y por qué solo nos llevan a los mejores? Después de acompañar al niño al orfanato, Paco estrechó la mano de Cristiano y le dijo dónde podía encontrarlo en caso de necesidad especial. Nunca se sabe lo que pasa en la vida. Quizás el conocimiento le sea útil. Y en ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, el empresario Emiliano Devin estaba sentado en su oficina esperando que la cámara instalada en el cementerio iniciara la videovigilancia. Al mismo tiempo, el hombre ni siquiera se dio cuenta de que Paco apagó accidentalmente la cámara cuando la sacó del ramo. Por tanto, no tenía sentido esperar una grabación. ¿Este vagabundo realmente hizo algo malo? ¿Y si encontrara la cámara? Mira qué cabrón. Qué tipo con los ojos tan grandes. O tal vez no es él después de todo. Emiliano fue desconcertado. Aún sin encontrar la respuesta a su pregunta, el empresario salió de la oficina y se dirigió a la cocina, donde lo esperaba su nueva amada Inés. Hoy te has tardado mucho, querido. Llegas tarde. ¿Quieres cenar? Emiliano miró a su amante con una sonrisa. Por supuesto. ¿De qué estamos hablando? Y que estuve mucho tiempo sentado en la oficina. No podía sin esto. Mi idea con la cámara aparentemente no funcionó. Una vez más, ella me superó aquí también. Vaya, déjame descubrir de qué manera te ganó, preguntó Inés sorprendida. Emiliano hizo una mueca como si le doliera una muela. ¿Cómo puedo decirlo? Cuando Verónica falleció, pensé que todos los bienes serían para mí, pero resultó completamente diferente. Según el notario, la herencia de Verónica pasó a manos de una persona cuyo nombre se conserva en la más estricta confidencialidad. Ahora bien, ¿quién podría ser? ¿Quién es este pequeño y rico Pinocho? Inés frunció el ceño. Bueno, sobre la herencia, lo entendí todo. Claro. Pero, ¿qué tiene que ver una cámara oculta con eso? ¿Por qué lo instalaste en la tumba de Verónica? Bueno, pareces tan tonta. Pero es tan fácil como pelar peras. ¿Has oído hablar de la pesca con cebo vivo? Entonces, el cebo en mi caso será la propia tumba de Verónica. Inés volvió a negar con la cabeza con incredulidad. Para su comprensión, que no estaba agobiada por una mente especial, tales tareas parecían extremadamente difíciles. Y por tanto, el plan del amante seguía siendo un bosque oscuro para ella. En general, la esencia es bastante sencilla. Imagínate, si tú, por ejemplo, recibieras una herencia. Bueno, ¿no vendrías al cementerio a agradecer al difunto? Habrías venido. Efectivamente. Así que estoy esperando que el heredero venga al cementerio. Por eso necesito una cámara, ¿sabes? Para saber quién visitó la tumba de Verónica estos días. Ella es de un orfanato y no tiene parientes. En el funeral asistieron como máximo 20 personas. Esto significa que quien venga será el heredero, explicó Emiliano con cuidado. Inés sonrió. Siempre supe que eres culto, querido. Pues hay que pensar en tal cosa. Inteligentemente pensado, no hace falta decirlo. Inteligentemente. Pero por alguna razón la cámara no funciona. ¿Y por qué no tomé estas flores yo mismo? No quería brillar demasiado para no ahuyentar al heredero. Verónica tampoco resultó ser tonta. Todo está cubierto de oscuridad. Solo sé que la cantidad es impresionante. Quería retirar dinero de la cuenta, pero el banquero me dejó estupefacto. Dicen, según el testamento, no tengo derecho. ¿A quién podría dejarle Verónica ese dinero? Comentó Emiliano con irritación. Pero todavía tenemos nuestra empresa, querido. ¿No nos bastará con esto? Objetó Inés. ¿Cuál es la empresa? Sin inyecciones de efectivo, la empresa no vale nada. Y poco antes de su muerte, Verónica retiró todos los fondos de la circulación. De hecho, la empresa no se declarará en quiebra hoy, sino mañana. Los argumentos del empresario fueron más que contundentes, pues sabía de lo que hablaba e Inés lo entendió como nadie. Se conocieron hace aproximadamente un año en desfiles de moda en una casa de moda. La alta y sensual belleza atrajo inmediatamente la atención de Emiliano, quien siempre estuvo ávido del sexo opuesto. Nunca amó a Verónica y unió su vida a ella solo por sed de ganancias. El negocio de Verónica se basó en una red de talleres de reparación de automóviles atendidos por personas del orfanato donde ella pasó su infancia.
Verónica siempre pagaba su salario a tiempo, y su tamaño no podía dejar de complacer a los graduados del orfanato. Emiliano, desde que tiene uso de razón, nunca agarró estrellas del cielo, porque era perezoso y mimado por sus padres ricos, que luego quebraron y se vieron obligados a enviar a su hijo a navegar libremente sobre las olas de los negocios. Después de fracasar en un par de acuerdos prometedores, el ex pijo se dio cuenta de que no se convertiría en un tiburón comercial. Esto significaba que necesitaba buscar urgentemente otra forma de enriquecerse y devolver a su familia su antigua influencia. Fue aquí donde Emiliano conoció a Verónica, que le parecía la personificación del éxito y la feminidad, pero nunca tuvo sentimientos sinceros por su elegida. Además, la madre de Emiliano, María Elisa, consideraba a Verónica una advenediza que había caído en manos de riquezas incalculables. Al mismo tiempo, prefirió guardar silencio sobre el hecho de que Verónica logró todo lo que tenía por sí sola. María Elisa preparó a su hijo de tal manera que algún día se convertiría en el heredero del imperio empresarial de Verónica. Las lecciones de su madre no fueron en vano para Emiliano, y desde el primer día que se conocieron, pensó solo en el dinero de esta chica decidida y en nada más. La muerte de Verónica definitivamente le hizo el juego a Emiliano. En sus pensamientos, él ya estaba dividiendo su imperio financiero y nadando en dinero. Pero el inesperado testamento de Verónica arruina las cosas. ¿Y a quién se lo dejó? ¿Quién es este afortunado? Al darse cuenta de que solo su difunta esposa conocía la respuesta a esta pregunta, Emiliano decidió actuar con más decisión. Y para empezar pretendía hablar con ese mismo vagabundo, a quien, por su propia pereza, le ordenó que llevara el ramo al cementerio. Naturalmente, Paco no sabía nada de esto y a la mañana siguiente fue al veterinario que atendió a su perro Anselmo. Al final resultó que, bajo su propia responsabilidad y riesgo, Pablo Castaño aún realizó una operación al perro, cuyos resultados aún eran muy vagos. Pero no ha empeorado, ¿verdad? ¿Es verdad?, preguntó Paco con ansiedad. El veterinario juntó los dedos y miró al invitado. No, no ha empeorado, por supuesto. Es cierto, también ha mejorado. Ahora, Anselmo está más bien en un estado límite, ¿sabes? Sin embargo, el cuerpo es joven. Debe salir. Y luego, si Dios quiere. En los ojos de Paco apareció un rayo de esperanza. Toma, toma. Aquí está el dinero. Y traeré más. Pero no dejes el tratamiento, ¿vale? El veterinario sonrió. No te preocupes, chico. Haré todo lo que sea necesario. No en vano elegí esta profesión. Aunque mis padres estaban en contra. Entonces, no voy a tratar a tu mascota por el dinero. Es un buen perro. Creo que saldrá adelante. Dime, ¿puedo al menos echarle un vistazo? Rápidamente. De verdad. Rogó Paco. El veterinario suspiró con simpatía y luego condujo al hombre a la habitación que servía como sala para mascotas operadas. Anselmo estaba acostado en el sofá en un rincón de la habitación. Para mayor comodidad, estaba cubierto con ropa de cama suave. Mordiéndose el labio hasta que le dolió, Paco vio cómo el pecho de su mascota subía y bajaba constantemente. Al escuchar pasos silenciosos, Anselmo abrió los ojos y casi de inmediato se encontró con la mirada de su dueño. Parecía que con toda su apariencia el perro quería decir gracias. En la zona del cuello del perro se podía ver un vendaje bien sujeto, que una vez más le recordó el dolor que soportó. Paco dio un par de pasos más y la cola de Anselmo se movió ligeramente. Incluso ahora, al borde de la vida o la muerte, el fiel perro expresó su devoción y amor a su dueño. Paco se giró y miró suplicante al veterinario. Él asintió, permitiéndole acariciar al perro en la cabeza. Las lágrimas brillaban en los ojos de Paco. Tocando con cuidado la cabeza del perro, la acarició suavemente y dijo: «Ten paciencia, querido. Definitivamente lo lograrás. Lo sé». El perro lo escuchaba atentamente, como si entendiera cada una de sus palabras. Anselmo parpadeó 2 veces y luego cerró los ojos con cansancio. Para Paco, esto fue una señal de que la visita había terminado. Al salir de la habitación, el chico agradeció calurosamente al veterinario por su ayuda y prometió volver mañana. La visión del indefenso Anselmo despertó los sentimientos más contradictorios en su alma.
El tipo deambulaba por la calle, sin darse cuenta de los transeúntes que pasaban junto a él. No se trataba en absoluto de la ropa de Paco. En apariencia, ella no se destacaba demasiado del contexto de la gente común. Lo más probable es que los transeúntes sintieran en un nivel subconsciente el aura de dolor mental y desesperación que rodeaba al joven vagabundo. A Paco todavía no le salía de la cabeza el pensamiento: ¿por qué el conductor del todoterreno aceleró a fondo cuando los vio en el paso de peatones? ¿Este sinvergüenza realmente quería derribar a Anselmo a propósito? ¿Pero por qué? Esto no encaja en ningún marco. Inmerso en pensamientos tristes, Paco caminó por la calle, pensando dónde conseguir dinero. Recientemente, cuando los trabajos a tiempo parcial disminuyeron cada vez más, fue extremadamente difícil encontrar algo que valiera la pena. De repente, alguien llamó silenciosamente a Paco por su nombre. El chico se dio la vuelta y vio a Cristiano avergonzado, quien, como de costumbre, ya había salido del orfanato por la ventana. «Oh, Paco, te estaba buscando. Necesito tu ayuda. Mi abuelo está enfermo y el techo tiene goteras. No puedo vivir con él. Constantemente pone palanganas bajo los chorros. Hoy todo está cubierto de nubes. Pronto va a empezar a llover. No hay mucho trabajo allí. Simplemente no tengo fuerzas suficientes». Allí, en un lugar, la pizarra fue arrancada. Entonces el agua fluye. ¿Puedes ayudarme?, preguntó el niño de una manera adulta. Paco miró a su alrededor y luego dijo: «Cristiano, ¿de qué estamos hablando? Vamos, claro. ¿Por qué no ayudar a un buen hombre?» «Gracias, Paco. Eres un verdadero amigo». Tomando la mano del niño, Paco caminó en la dirección que le indicaba. El joven vagabundo no tenía idea de que en ese preciso momento estaba siendo observado muy de cerca. Después del incidente con el ramo en el cementerio, Emiliano Devin decidió observar más de cerca la personalidad de este vagabundo. ¿Qué pasa si sabe mucho más de lo que dice? La premonición tampoco lo defraudó esta vez. El vagabundo realmente resultó no ser tan simple como parecía. ¿Y quién es este niño que lo sigue? Después de seguir a la pareja casi hasta la casa, Emiliano anotó prudentemente la dirección para poder hacer preguntas al respecto en el futuro. El abuelo de Cristiano, Álvaro, vivía en las afueras, en una calle discreta, donde crecían muchos árboles frutales. «Mi abuelo plantó esto. Simplemente adora su jardín. A veces pone una silla. Se sienta y escucha hablar a los árboles. Bueno, cuando el viento mueve las ramas, eso es», dijo Cristiano con orgullo. Paco sonrió y respetuosamente levantó el pulgar. Enseguida vio la casa de Álvaro, aunque nunca había estado en aquella zona. Era un edificio pequeño y achaparrado que alguna vez había parecido acogedor, pero que ahora necesitaba una renovación rápida. La fachada de la casa estaba desconchada y en algunos lugares cubierta de profundas grietas. Las ventanas de madera, pintadas en colores claros, hace mucho tiempo que el sol las descoloró y se volvieron monocromáticas. Las contraventanas inclinadas hacia un lado podían desprenderse con una fuerte ráfaga de viento. El tejado, verde en algunos lugares por el musgo que crecía en él, no inspiraba confianza y parecía más un hongo gigante que un tejado. Pero lo que Paco encontró más agradable a la vista fue el jardín. Manzanos, perales y ciruelos, rodeados por una valla de madera, extendían sus ramas hacia el sol, deleitando a los vecinos de las casas circundantes con sus jugosos regalos. Paco cogió una manzana de una rama, la secó con su cazadora hueca e inmediatamente la probó. La fruta resultó ser jugosa y dulce, lo que provocó una sonrisa de alegría en el rostro del chico. Cristiano abrió la puerta, que crujió silenciosamente, y entró en el patio. Paco inmediatamente siguió el ejemplo del niño, pero antes de que pudiera dar un par de pasos, se abrió la puerta de la casa y apareció en el umbral un hombre anciano y delgado. «¡Guau! Cristiano ha llegado. Nieto mío. Abuelo», exclamó el niño y se apresuró a abrazar al anciano. Paco se hizo a un lado con tacto para no avergonzar a los familiares. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho, porque después de un par de minutos, Cristiano le presentó a Paco a su abuelo. Álvaro era un hombre de la vieja escuela y dedicó unos 40 años de su vida a trabajar en una estación de ambulancias. Después de poner la mesa, el anciano sirvió café en las tazas,
después de lo cual añadió una bandeja con pasteles dulces. Lo trajo mi vecina. Carmen nunca me olvida, explicó el abuelo, captando la mirada sorprendida del invitado. Paco asintió, tomó un panecillo dulce y le dio un mordisco. Una sonrisa de felicidad apareció inmediatamente en el rostro del vagabundo. Vaya, está delicioso. Hace 100 años que no como así. Come, Paco, come. Eres joven. Necesitas fuerzas. Ya me he quedado sin material. Pero aún así, estoy tambaleándose. ¿Cómo podría ser de otra manera? Cuando el nieto es pequeño en tus brazos. Ahora le daré una boda a Cristiano y luego podré retirarse. Pero antes de eso, no, dijo el abuelo Álvaro. Abuelo, ¿qué tipo de boda puede haber si aún no tengo novia? Tan pronto como lo encuentre. Celebramos de inmediato, dijo Cristiano completamente en serio, lo que hizo reír a su abuelo y a Paco. En la mesa, el abuelo Álvaro se emocionó y se sintió atraído por las revelaciones. Al principio trabajé como auxiliar de enfermería. Bueno, cuando el jefe del departamento vio mis habilidades, me envió a estudiar. Al principio no quería. Resistía. Incluso huí de las lecciones. Los profesores no me expulsaron por motivos suyos. Y luego gané respeto por la ciencia médica. Me lancé de lleno en el proceso. Me convertí en paramédico. Paco escuchó en silencio, sin interrumpir y ahondar en cada palabra. Pero Cristiano no podía presumir de tanta perseverancia, por lo que seguía haciéndole al anciano todo tipo de preguntas capciosas. Abuelo, ¿qué incidente recuerdas más? Bueno, ¿cuándo trabajaste en la ambulancia? Álvaro se quedó pensativo. Sus cejas grises se espesaron, convergiendo en una sola raya. Una espesa red de arrugas cubría la frente del hombre y su mirada se volvió distante, como si ahora se encontrara en una especie de realidad paralela. ¿Incidente, dices? Había un caso. Todo un caso. Hace mucho tiempo. Hace 20 años, probablemente. El invierno resultó ser nevado. Mi casita estaba cubierta hasta el techo. ¿Qué? ¿Realmente hasta el techo? ¿Cómo saliste de casa? ¿Por la chimenea o qué? Cristiano dudó, pero el hombre simplemente lo rechazó. Bueno, para decirlo sin rodeos, quizás no hasta el techo mismo. Pero ese no es el punto. El punto es completamente diferente. En medio de una tormenta de nieve, recibimos una llamada. Bueno, la estación de ambulancias, es decir, que en un pueblo, una parturienta empezó a tener contracciones. Bueno, como siempre, llamaron a la partera. Esto y aquello. No debería haber contactado inmediatamente a los especialistas. El parto resultó complicado. ¿Una broma? Punto. Obtuvimos gemelos. Un caso resonante. Para toda la región. Incluso había una nota en el periódico local. Primero la guardé y luego la quemé. La conciencia me torturó. ¿Por qué lo quemaste, abuelo? Después de todo, esto es un recuerdo. Podría mostrarles esta nota a los niños del orfanato. ¿Cuánto me respetarían? Cristiano nuevamente no pudo contenerse. Las lágrimas brillaron en los ojos de Álvaro. El rostro del anciano de repente se arrugó y se volvió más como una manzana asada. Sus labios temblaron traicioneramente, pero el ex paramédico aún no lloró y, recuperándose, reprimió el doloroso ataque. Me dio vergüenza, nieto. Mucha vergüenza. Todavía llegamos a esa mujer de parto. Pasó como 1 hora y media. Tuvimos un buen conductor del tractor. Nos despejó el camino y nos ayudó a salir del patinazo. Bueno, entonces, cuando vi a una mujer en trabajo de parto, entendí inmediatamente. Los problemas no se pueden evitar. Y la nieve arrasaba. El tractor se averió y ya caminamos hasta la casa deseada. Ya sabes, la tecnología en los pueblos es antigua. ¡Guau! ¡Qué aventura, abuelo! Sí. Eres un verdadero héroe. Espera. No te apresures, nieto. Aquella mujer en trabajo de parto resultó tener mala salud. Dijeron que 6 meses antes de dar a luz, su prometido se ahogó en el río. Quería acortar el camino. Bueno, pasó por el viejo puente en su camión. En general, el pobre se sumergió en el agua. La parturienta gemía y la partera susurraba todo tipo de encantamientos. Y enseguida me di cuenta que tendríamos que sufrir mucho. Tanto la parturienta como nosotros, los médicos.
Y la nieve sigue barriendo. Pronto, lo que se quitó, volvía a estar cubierto de nieve. Decidí hacer todo en su casa. Si hubiera sido en un hospital, esta mujer en trabajo de parto habría ido directamente a una cesárea. Pero en nuestro caso no era posible. Así que tuve que buscar una salida. No importa lo que hice, no importa lo que pregunté. Y la parturienta era una gran persona. Resultó estar llena de carácter. Primero dio a luz a una niña, tan pequeña, como una muñeca. Y el niño era más grande, un verdadero gigante. De ninguna manera, se negó rotundamente a mostrarse a la luz de Dios. Su madre ya estaba agotada. Y entonces, ella comenzó a tener algún tipo de reacción, ya sea por un shock doloroso, o por algo más. Comenzó a ahogarse, su corazón dio un vuelco. Comenzó la hinchazón de la laringe. Inmediatamente me di cuenta de que la situación era extremadamente peligrosa. ¿Pero qué podía hacer? No soy cirujano, ¿verdad? En este punto, Álvaro hizo una pausa, dejando claro con toda su apariencia que le resultaba muy doloroso hablar de esas cosas. Paco lo escuchaba como embelesado. La imaginación del chico imaginó todo tipo de opciones para el desarrollo posterior de los acontecimientos en la historia del anciano, pero lo que siguió lo dejó en estado de shock. Perdóname, nieto. Por favor, sal un par de minutos. Primero le contaré todo a Paco y luego te lo contaré por separado. Para que no sea tan obvio. Preguntó el abuelo con cuidado, lo que provocó un resentimiento infantil en el rostro del niño. Sin embargo, no contradijo a su amado abuelo y salió de la habitación, cerrando herméticamente la puerta detrás de él. Y el abuelo Álvaro miró a Paco a los ojos, como si buscara apoyo en ellos, y continuó. Perdóname, que actué así. Era simplemente imposible de otra manera. En general, la madre en trabajo de parto comenzó a asfixiarse. Pero no podemos salir del cautiverio de la nieve. Punto. La situación estaba estancada. Tanto la mujer en trabajo de parto podría morir como el feto. Gracias a la partera, no se puso histérica. Incluso empezó a calmar a la pobre. Cuando intenté aliviar la hinchazón de la laringe, tenía dudas. Pero pareció funcionar. El medicamento ayudó. La pobre podía respirar más o menos normalmente, y literalmente con sus últimas fuerzas que le quedaban, dio a luz a un niño. Estaba sano, te lo aseguro. Era un espectáculo digno de contemplar. Paco miró al anciano con respeto. Entonces, ¿por qué te avergüenzas, Álvaro? ¿Hiciste todo bien? Después de las palabras del invitado, las lágrimas brotaron de los ojos del abuelo. Corriendo por las mejillas arrugadas del anciano, se acumularon en el área de su espesa barba, haciéndola brillar a la luz de la lámpara encendida sobre su cabeza. Paco tocó con cuidado la muñeca de su abuelo, tratando de calmarlo. Pero en este caso, lo único que podía ayudar era el tiempo y el silencio. Finalmente, Álvaro se calmó y pasó a lo principal. El camino no fue despejado hasta la tarde. Pero la parturienta no esperó esto. Se fue. Pobrecita. Dejando a los niños huérfanos. Luego la comisión tardó mucho en resolverlo. Me declararon culpable. Como que fui yo quien provocó su infarto. Con el mismo fármaco antiasfixia. En general, me suspendieron del trabajo. Se inició una investigación. Sin embargo, luego se cerró el caso. Pero no me arrepiento en absoluto, Paco. Pero el hecho de que no acepté al menos un hijo en mi familia. Después de todo, 2 veces comencé a recolectar documentos. Pero mi esposa y yo no podíamos alimentar a 2 niños a la vez. Y no nos atrevimos a separar a un hermano y a una hermana. ¿Es eso posible? Y ya me estaba haciendo viejo, después de todo. Paco asintió con simpatía y añadió en voz baja. Sí, sucede. Estoy impresionado, para ser honesto. Álvaro miró con recelo la puerta detrás de la cual se encontraba Cristiano y miró significativamente al huésped. El hombre dudó un momento y luego dijo. Puede que no me creas, Paco, pero esa misma niña rescatada de gemelos. Me encontró recientemente. ¿Puedes imaginar? Ya está, vino. Y me contó todo tal como estaba. No se lo dije a Cristiano. ¿Entiendes? No necesita saberlo. Pero la chica se llamaba Verónica de Vinea. Murió, pobrecita. Y era tan buena y amable. Ella pagó por mi tratamiento. Me negué. Es una pena, después de todo.
Un hombre adulto, después de todo. Pero ella insistió. La respiración de Paco quedó atrapada por la sorpresa. ¿Entonces ella misma te encontró? Es tan simple como eso. ¿Cómo supo ella todo esto? Álvaro suspiró con tristeza. Creo que contrató a alguien. Hoy en día, el dinero hace verdaderos milagros. Al parecer, en el orfanato alguien contó el secreto de su nacimiento. Entonces ella decidió buscarme. Solo hay una cosa mala. Verónica nunca siguió el rastro de su hermano. Se separaron cuando tenían 2 años, en mi opinión. ¡Qué historia tan triste! Paco se sentó y miró al ex paramédico como hechizado. ¿Existen realmente acontecimientos tan impactantes en la vida? Esto es simplemente impensable. ¿Y cómo acabó en el centro de esta historia? Paco salió de su estado de pensamientos dolorosos con el sonido de la puerta al abrirse. Y un segundo después, en el hueco que se había formado apareció la cabeza rizada de Cristiano. Abuelo, ¿ya terminaste? Ya estaba aburrido. Álvaro le guiñó un ojo a Paco y dijo pacíficamente. Pasa, nieto. Todo está bien. Ya hemos hablado. Cristiano miró a su abuelo con los ojos entrecerrados. ¿Terminó bien la historia? ¿En serio, abuelo? Claro que bien. ¿De qué otra manera? El bien siempre triunfa sobre el mal, querido. Después de sentarse a la mesa un poco más, Paco agradeció al abuelo Álvaro por su hospitalidad y fue a reparar el techo. Por supuesto, no tenía mucha experiencia en tales asuntos. Siempre en la calle, en chozas, sótanos y edificios abandonados. A pesar de la falta de habilidades adecuadas, Paco reparó el techo. Es cierto que no como lo habría hecho un especialista, pero resultó bastante bien. Lo principal es que no habrá más fugas, y la belleza externa no le importaba en absoluto al abuelo Álvaro. Sentado en el techo y golpeando con un martillo, Paco no tenía idea de que en ese mismo momento Emiliano Devin estaba observando de cerca. El empresario ya había adivinado que el chico y el vagabundo estaban claramente conectados por algo. ¿Pero qué? Decidido a averiguarlo, Emiliano llamó por teléfono a su jefe de seguridad, a quien una vez había salvado de un proceso penal por robo. Henry no tenía formación jurídica, pero a la hora de resolver cuestiones resbaladizas no tenía igual. Fue a él a quien Emiliano confió la eliminación de su esposa, pero el azar ciego juzgó todo a su manera. Mientras Henry planeaba el asesinato de Verónica, ella sufrió un accidente automovilístico, lo que facilitó mucho la tarea a los conspiradores. Emiliano calculó mal solo una cosa. Habiendo logrado redactar un testamento, la fallecida empresaria dejó a todos en ridículo. ¿A quién le dejó todo? ¿Quién viene a su tumba? Emiliano intentó involucrar al cuidador del cementerio, pero resultó ser un hombre innecesario y poco confiable. La idea del ramo y la cámara oculta tampoco dio muchos resultados. El misterioso heredero aún permanecía en las sombras. Desesperado, Emiliano prometió enormes cantidades de dinero al notario personal de Verónica, pero todo resultó en vano. El anciano abogado sabía guardar secretos como nadie, y ningún soborno ni intimidación pudo cambiar sus decisiones. Una vez terminado el tejado, Paco se lavó bajo el viejo lavabo y se frotó con una toalla hasta sentir la piel caliente. Gracias, Paco, por la ayuda. Ya no podré subir al techo. Tan pronto como me paro en el escalón de las escaleras, mi cabeza inmediatamente comienza a dar vueltas. Estoy a punto de caerme, dijo Álvaro, avergonzado. Vamos, no es nada difícil para mí. Y Cristiano, su nieto, es tan bueno. Todo un espectáculo de alegría, sonrió Paco. Sí, eso es. Es cierto, le gusta hacer bromas. Y huye del orfanato con demasiada frecuencia. Le pedí ayuda tantas veces al director, traer a mi nieto de vuelta. Pero él, de ninguna manera. Dice que ya soy viejo. ¿Y si me muero, y el niño lo ve? Signo de cierre de interrogación. Así vivimos. Vale. No pasa nada. Abuelo, no escuches al director. Él ama solo el dinero. Pero no le daremos ni un centavo. La tía Verónica prometió ayudar, pero no tuvo tiempo. Tal vez alguien más ayudará. Intervino Cristiano en la conversación. Paco intercambió una mirada significativa con Álvaro y se despidió cordialmente de él.
El hombre todavía estaba impresionado por la historia del anciano paramédico y solo pensaba en la difunta Verónica de Vinea. Qué cruel puede ser la vida. Murió en un accidente sin tener tiempo de encontrar a su hermano. Sacudiendo la cabeza, Paco se despidió de Álvaro y, junto con Cristiano, se dirigió pisando fuerte hacia la ciudad. Digan lo que digan, el niño tuvo que regresar al orfanato. Francamente, Cristiano ha tenido mucha suerte últimamente y los profesores han aceptado el hecho de que está visitando a su abuelo. Por supuesto, en cualquier momento podrían recibir una reprimenda por negligencia. Pero aún así prefirieron no notar las ausencias de Cristiano. Además, muchos de ellos conocían a Álvaro y lo respetaban por sus logros pasados. Durante todo el viaje de regreso, Paco se sintió incómodo. Sensaciones desagradables en lo más profundo de su alma no le permitieron relajarse, obligándolo a pensar una y otra vez en la historia del ex paramédico. Está bien, eso es todo. Adiós. Pasa si acaso. Vivo en el armario del conserje. Bueno, allí, detrás de la tienda de comestibles. Me encontrarás, creo. Paco se despidió con un gesto de la mano. Definitivamente, Paco. ¿Por qué debería sentarme en este refugio? Iremos a casa del abuelo. Recogeremos algunas manzanas. En realidad, quiero abrir un negocio. Venderé las manzanas del abuelo si es necesario. Cerca de la autopista. ¿Y habrá dinero?, declaró el niño encantado. Paco sonrió. Está bien. Vete, hombre de negocios. Luego lo resolveremos. El chico siguió al niño con la mirada, asegurándose de que había entrado al patio del orfanato y luego siguió adelante. Y en ese mismo momento, en la oficina de Emiliano Devin tuvo lugar una conversación muy detallada entre él y su jefe de seguridad. Henry, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es el heredero? ¿A quién indicó mi loca esposa en su testamento? Henry frunció el ceño, haciendo que sus enormes cejas colgaran sobre su rostro como una visera. No lo sé, Emiliano. Un círculo vicioso, una especie de... ¿Un círculo vicioso, dices? ¿Completa desesperanza? Y todo esto se debe a que necesitas trabajar con la cabeza. No me quedé sentado hoy y rápidamente descubrí quiénes son este niño y su abuelo. Bueno, el que el vagabundo conoció hace un momento. ¿Y sabes lo que descubrí? Mi difunta esposa poco antes de su muerte pagó el tratamiento. ¿Por qué? ¿No lo sabes? Y te diré. Efectivamente, algo los conecta. Ciertamente los conecta. Ladró Emiliano. Henry miró con sentimiento de culpa a su jefe. Bueno, eso no significa nada, Emiliano. Su esposa ayudó a mucha gente. Bueno, dio dinero a mi hijo para su operación. Además, participó activamente en obras de caridad. El empresario golpeó furiosamente la mesa con la palma de la mano. Pues ¿cuántas veces tengo que repetirlo? La empresa pagó la operación de su hijo. Y Verónica. Verónica era una completa tonta. Y murió estúpidamente. Entonces, ¿a dónde tenía tanta prisa de llegar que se estrelló contra un árbol? El coche también quedó casi quemado hasta los cimientos. Henry asintió con la cabeza, decidió no poner a prueba la paciencia de su jefe, y luego comentó con cautela. Emiliano, ¿deberíamos recurrir a métodos no convencionales? El joven viudo miró irónicamente a su subordinado. ¿Qué tan interesante es esto? ¿Puedes ser más específico? Henry se armó de valor y expresó su propuesta. ¿Qué pasa si recurrimos a una adivina? Bueno, una que pueda guiarnos por el camino correcto. Va a leer sus cartas y nos señalará al heredero. Aquí hay una persona. Se llama Milena. Ya viene. Las recomendaciones parecen ser buenas. Dice todo en color. Sin embargo, cobra mucho. La primera reacción de Emiliano fue la risa. Utilizar algún tipo de adivino. Sí, incluso en un asunto tan delicado. Pero luego, cuando el empresario profundizó en la esencia de la propuesta del jefe de seguridad, se dio cuenta de que había algo interesante en esto. Bueno, puedes intentarlo. Que se arriesgue. Allí saben cómo predecir el destino. Señaló Emiliano con escepticismo. No, ella es una verdadera vidente. Se rumorea que vino de la capital. Parece que organizó una gira. Alquiló una habitación de hotel y está aceptando clientes. Dicen que su cola no tiene fin, señaló Henry con pasión.
Emiliano hizo un gesto con la mano. Está bien. Organiza una reunión para mí mañana con esta. ¿Cómo se llama? Milena. En general. A ver qué me dice. Y más. Ojo con el vagabundo. Si la adivina no funciona, vamos a presionarlo. Que lo cuente todo. ¿Realmente no está involucrado en la avería de la cámara? Henry exhaló un suspiro de alivio y salió de la oficina. Emiliano se sentó un poco más, luego apagó la luz y se fue a casa, donde lo esperaba su amante Inés. Sin embargo, pronto se convertirá en su esposa. ¿Y a quién se le ocurrió el duelo? Él nunca amó a Verónica, entonces ¿por qué todos estos sentimientos? Pero no, en público tiene que representar diligentemente el dolor en su rostro. A veces incluso llorar, tapándose la cara con un pañuelo. Dios, qué asqueroso y repugnante es esto. Inés lo recibió en la sala con una sonrisa constante en su rostro. Bueno, hola, querido. ¿Cómo te fue? Emiliano se quitó la chaqueta de los hombros y refunfuñó con disgusto. ¿Cómo podía trabajar? Solo problemas por todas partes. La empresa está en quiebra. Pero todavía no he descubierto al heredero. Y luego este vagabundo arruinó las cosas. Verónica, hija de puta. Hasta en el otro mundo ella está tramando intrigas contra mí. Estaba cuidando a un abuelo. Con un niño. O tal vez sea el heredero. Bueno, ¿este abuelo? ¿O un niño? Después del orfanato, el cerebro de tu Verónica estaba completamente torcido. Habría refugios para animales callejeros o pagaba el tratamiento de los vagabundos. Toda una tonta, no hace falta decirlo, expresó Inés su opinión. Lo que interesó mucho a su amante. Vaya, esto es un pensamiento interesante. O tal vez el heredero es realmente este niño. Verónica bien podría ser lo suficientemente inteligente para algo como esto. Inés sonrió misteriosamente y casi se acercó a Emiliano. Y te tengo una sorpresa, querido. Pronto, en unos 8 meses, seremos 3. Emiliano miró a la mujer con incredulidad. ¿Qué quieres decir con 3? ¿Es esto algún tipo de broma, tal vez? ¿De qué estás hablando? Inés frunció los labios con resentimiento y retrocedió un par de pasos. Bueno, ¿qué tal que? Estoy embarazada, ¿sabes? Es decir, vamos a tener un bebé. Honestamente, esta no es la reacción que esperaba de ti. Para nada. Primero me juras amor. Y yo. Emiliano bajó los ojos avergonzado. La noticia contada por Inés lo impactó, haciéndole creer en un milagro. Allí con Verónica no funcionó. Pero aquí recién conocidos y vaya. Sin embargo, Emiliano no quiso mostrar su confusión a su amante. Y eso no es lo principal. Lo más importante ahora es encontrar al heredero y tratarlo a fondo. Y solo entonces, cuando todo esté decidido, podrá pensar en un nido acogedor en una casa junto al mar. Lo siento, cariño. Todo es trabajo. Perdí los estribos y solté sin pensar, dijo Emiliano más pacíficamente, y trató de abrazar a Inés. Pero ella ya se había exaltado y no quería darse por vencida sin luchar. Le encantaba crear escenas y lo hacía con maestría. Especialmente en los casos en los que se podría obtener algún beneficio. Inés llevaba mucho tiempo pensando en comprarse un coche nuevo, pero para conseguir dinero del tacaño Emiliano para comprarlo tuvo que tomar medidas extremas. Pero el propio empresario, en ese momento, no estaba pensando en el nacimiento de un niño, sino en una visita a esta extraña adivina, Milena. Mentalmente, Emiliano trabajó en las preguntas que pretendía hacerle para saber con certeza el nombre del heredero. Como Henry ya había acordado una reunión mañana, el empresario solo podía esperar. Por la mañana, anticipándose a una conversación importante, Emiliano rechazó rotundamente el desayuno y se puso su mejor traje. A pesar de que la oficina de la adivina Milena estaba ubicada en el extremo opuesto de la ciudad, el empresario llegó media hora antes de la hora previamente acordada. Al final resultó que la adivina ya estaba allí y sentada en su escritorio. El cabello rojo fuego de Milena caía sobre sus hombros, cubriendo parcialmente su frente como un flequillo hábilmente peinado. El rostro de la adivina estaba cubierto con un velo oscuro, que solo añadía un toque de misterio a su imagen. La habitación olía a una especie de incienso, lo que hizo que Emiliano tosiera e inmediatamente se llevara la mano a la boca. Buen día. Pero, ¿por qué aquí huele mal?
¿Qué es esto? ¿Albahaca? Soy alérgico a albahaca. ¿Es posible ventilar la habitación? En realidad, tengo cita previa. Soy Emiliano Devin, comenzó el empresario, aclarándose la garganta. Milena lo miró de arriba abajo con una mirada evaluadora, y luego señaló la silla. Su voz sonó apagada y distante, como si viniera de algún lugar muy lejano. Siéntate, Emiliano. Sé quién eres. El incienso es parte del ritual, al igual que los espejos, las velas y otros atributos. Una ola de desagradables temblores recorrió la espalda de Emiliano. ¿Y por qué aceptó todo esto? ¿Qué sigue? ¿Esta bruja tomará una pandereta y empezará a saltar sobre ella con canciones chamánicas? Mientras tanto, Milena pidió al invitado que describiera en detalle la esencia del problema. ¿Qué? ¿Debería decirlo todo?, preguntó ansioso el empresario. Milena se rió extrañamente y continuó. Claro. Imagina que esto es una confesión. Bueno, o una visita al médico. Emiliano tragó saliva convulsivamente y, escogiendo cuidadosamente sus palabras, comenzó a describir la esencia del problema. Por supuesto, no dijo que en el pasado reciente tenía la intención de destituir a su esposa y convertirse en el único propietario de todo el negocio. Sin embargo, Milena no fue tan estúpida como para no leer entre líneas. Después de una pausa teatral, miró atentamente a los ojos de su interlocutor y susurró. Toma el espejo. Sí, el mismo que está en la esquina de la mesa. Míralo y verás lo que estás buscando. Emiliano sacudió la cabeza con disgusto, pero ya no se negó. Le picaban los ojos por esta maldita albahaca, le dolía la garganta y su condición era tal que quería caer al suelo. Tomando el espejo, Emiliano se miró y no vio absolutamente nada. Bueno, a excepción de su rostro, por supuesto, con signos evidentes de falta de sueño y abuso de alcohol, especialmente por las noches. Una pregunta silenciosa se congeló en los ojos de Emiliano. La adivina sonrió y preguntó en voz baja. Bueno, ¿qué ves en el espejo, Emiliano? Las mejillas del empresario se sonrojaron de ira. ¿Qué veo? A mí mismo, por supuesto. ¿Quién más? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? ¿Tengo que reír? La adivina se levantó de repente de la mesa y se cernió sobre él como un fantasma. Así es, te ves a ti mismo. ¿Y qué ves en ti? ¿Qué rasgos específicos puedes nombrar? Emiliano sacudió la cabeza con incredulidad, pero ya era imposible detener a Milena. Acercándose casi de cerca a Emiliano, dijo en tono gélido. Veo ante mí a un mentiroso, un traidor y un aspirante a asesino. ¿Vale? Emiliano palideció y casi se cayó de la silla. La voz de la adivina le parecía vagamente familiar, especialmente en esta entonación. ¿Dónde lo había oído antes? Milena se rió triunfalmente, tras lo cual se arrancó el velo de la cara y se quitó la peluca roja que le había dado asco. Emiliano jadeó con acento agudo. Verónica. Signo de cierre de interrogación. ¿Eres realmente tú? ¿Pero cómo es esto posible? Verónica, y realmente era ella, sonrió y comenzó a limpiarse cuidadosamente los restos de maquillaje teatral de su rostro. Un poco más tarde, ella dijo. Sí, realmente soy yo. Como puedes ver, viva y sana. De hecho, sabía desde hacía mucho tiempo que querías deshacerte de mí. Solo quería verte caliente. Bueno, no frunzas el ceño. No te conviene. Probablemente habrías logrado tu objetivo si no fuera por un pero. Gracias a Henry, tu jefe de seguridad, ayudé a su hijo sinceramente, por amor a los niños. Y él, alma bondadosa, como recompensa, me reveló todos tus secretos, querido. Emiliano apretó los puños hasta que le dolieron los dedos y se levantó de la silla. Ahora te untaré por toda la pared. Y a Henry también, junto con su familia. ¡Qué bastardo! Bastardo hablador. Verónica retrocedió 2 pasos y agitó las manos en señal de protesta. Ni se te ocurra, cariño. ¿De verdad crees que soy tan estúpida? Hay un dispositivo de grabación en la habitación y la grabación se enviará a la policía. Así que no te aconsejo que te rindas. Emiliano, impotente, cortó el aire con la palma de la mano. Y Verónica, disfrutando del momento de su triunfo, dijo. Pero ni siquiera te molestéis en venir a la ceremonia de identificación.
Aunque, de todos modos, no la celebraste. Tú, de hecho, enterraste un ataúd vacío, querido. Y todo gracias a Henry. Su hijo es un chico tan amable. Le encanta dibujar. Va a un club de bellas artes. Niños, este es nuestro futuro, Emiliano. Y todavía no habéis comprendido la simple verdad. El empresario sacudió la cabeza con tristeza y luego volvió la mirada hacia su esposa, que lo había burlado en todos los frentes. Entonces, ¿quién es el heredero después de todo? Signo de cierre de interrogación. Bueno, en caso de tu muerte. ¿O fue todo mentira de principio a fin? Verónica se acercó y sonrió amplia y abiertamente. ¿Heredero? Y el heredero no era otro que el jefe de tu servicio de seguridad, Henry. ¿Qué? No lo esperabas. Probablemente ya hayas oído la historia de mi hermano desaparecido, ¿verdad? Entonces, Henry es mi hermano. Inesperado, ¿no? Después del incidente con la enfermedad de su hijo, le pedí a Henry que buscara a mi hermano. Nos separaron cuando teníamos 2 años, ¿te imaginas? El director del orfanato hizo todo en secreto. Pero Henry encontró el rastro y se encontró a sí mismo. Después de todo, siempre fue un niño grande. Así que creció. Un verdadero gigante. La puerta detrás de Emiliano se abrió silenciosamente y la pesada figura del jefe de seguridad apareció en la puerta, rodeada de agentes de policía. Solo entonces el hombre de negocios se dio cuenta de que había caído en una trampa tendida por su astuta esposa y su recién encontrado hermano. Verónica sonrió a su hermano y marcó el número del director del orfanato. «Hola, Diego, es señora Devine. Bueno, ¿cómo están listos los documentos para la adopción de Cristiano?» «Sí, él mismo. ¿Todo listo? Eso es genial. Estaré allí pronto. Espera». 2 semanas pasaron desapercibidas. El caso de la detención de Emiliano Devine se difundió por todos los sitios de noticias de la región y ya se había vuelto aburrido cuando Paco vino a la clínica a recoger a su perro Anselmo. Más adelante, el estafador estaba esperando juicio y no había nadie que lo ayudara. Inmediatamente después de que detuvieran a su amante, Inés hizo las maletas y regresó a su ciudad natal en el este del país. De hecho, no tenía rastros de embarazo. Sin embargo, esta noticia todavía no pudo ayudar a Emiliano. Paco, el día del alta de Anselmo de la clínica, le esperaba una sorpresa inesperada. Cuando el chico, con dificultades para contener su excitación, cruzó el umbral, el anciano veterinario se limitó a sonreír avergonzado y se encogió de hombros. «Perdóneme, por favor, pero el perro ya se lo llevaron». Paco se estremeció. «¿Cómo es que se lo llevaron?» «Sí. Esto es simplemente imposible. Este es mi perro, oye. Mío. Bueno, no me atormentes. Por favor, dime, ¿dónde está?» El hombre de repente sonrió y, sin poder contener la verdad, asintió hacia la calle. Paco se dio vuelta y vio que 3 personas estaban paradas frente al edificio de la clínica. O mejor dicho, 4, si contamos a su perro curado, Anselmo. Verónica, Cristiano y Álvaro se tomaron de la mano y lo llamaron para que se uniera a su compañía. Un poco más lejos, estaba Henry, que miraba a su hermana con amor. «Pero qué bueno que se hayan encontrado». Paco sonrió, saltó a la calle y comenzó a abrazar a todos los presentes uno por uno. Al encontrarse con la mirada de Verónica, el chico bajó los ojos avergonzado, pero la mujer de negocios entendió todo y no forzó los acontecimientos. De hecho, ya sabía casi todo sobre Paco, y principalmente de Cristiano y su abuelo. No en vano dicen que la verdad habla por la boca de un bebé. Esto significa que todo estará bien con Paco. Bueno, ahora los jóvenes simplemente disfrutaban de la vida y de la compañía de los demás, sabiendo muy bien que tenían una vida muy rica juntos por delante. Con su pequeño hijo Cristiano, su abuelo Álvaro y Anselmo, por supuesto. ¿Dónde estarían sin él? Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.